Buenas tardes, participantes. Bienvenidos a esta actividad síncrona número 1, reprogramada, reprogramada en el sentido de que, bueno, por asuntos de sobrevenida, situaciones sobrevenidas, por hechos fortuitos, causa mayor, en cuanto a un problema eléctrico que se presenta a menudo, entonces tuvimos que diferir la actividad por esos motivos. Estamos hoy con la primera actividad síncrona de esta modalidad mensual de obligaciones 2. Bienvenido a todos, gracias por asistir, gracias por pertenecer a la mejor institución del mundo, que sea la Universidad Bicentenaria de Aragua. Mi nombre es el tutor Jesús Enrique Jordán Arias y voy a ser durante este tiempo, hasta el 1 de junio, voy a ser su tutor de obligaciones 2. Obligaciones 2. Los invito a que revisen pues la teoría general de las obligaciones, lo que ya han visto en obligaciones 1, que es una obligación. ¿En qué consiste una obligación? La obligación es esta relación jurídica que nace entre las partes, entre dos o más personas que van a conseguir un vínculo jurídico. Este vínculo jurídico se llama obligación. Este vínculo jurídico es el objeto de los derechos particulares, del derecho particular, el derecho civil, que tiene un derecho, un sujeto activo, que en el caso de un contrato de arrendamiento, ese sujeto activo va a ser el arrendador y el sujeto pasivo va a ser el arrendatario, pero va a tener por objeto la obligación, que es esa definición que en este momento, y ustedes la conocen muy bien, que es esa relación jurídica, ese vínculo jurídico que se busca a través de esas relaciones entre dos o más partes en una relación civil. Bueno, ¿cómo vamos a llevar a cabo la asignatura? La unidad curricular. La unidad curricular se va a comprender en dos actividades síncronas. Estamos resolviendo la primera y el 19 de la semana que viene, de mayo, vamos a tener la segunda actividad síncrona. Y vamos a tener dos actividades contentivas de dos cuestionarios. Un cuestionario 1 y un cuestionario 2, que el mismo está organizado por 10 preguntas, preguntas que son tomadas de un bloque de preguntas en forma aleatoria y se conforma ese bloque de 10 preguntas que conforman cada uno de los cuestionarios. Les recuerdo, cualquier cosa que se presente, cualquier acontecimiento que se presente con la confección de los cuestionarios, por favor, acudan primeramente al tutor. Hay una mensajería de texto que está bien y ustedes pueden hacerle la observación o el requerimiento al tutor como esté establecido. Y es nuestra responsabilidad atenderlo. Ya veo que se están incorporando algunos participantes. Bienvenidos a aquellos que estén por ahí. Gracias, profesor. Buenas tardes. ¿Con Disculpe la quién tengo el tardanza. gusto? Juan Carlos Méndez Carrillo. Méndez Carrillo, mucho gusto, gracias. Soy su tutor Jesús Jordán, ya yo me había presentado, y Enrique Jordán Arias. Entonces, nosotros vamos hoy a primero darle la bienvenida. O sea, está dando la situación de por qué tuvimos que reprogramar, porque muchas veces los problemas eléctricos hacen que tengamos que reprogramar las actividades. Pero bueno, con las ganas de hacer las cosas, estamos hoy acá para orientarlo a ustedes, indicarle a ustedes lo que tienen que hacer para que este curso mensual llegue a feliz término. Así que, como le estaba diciendo, esta es la primera actividad síncrona. Hay otra actividad síncrona que es el 19 de este mes. En esa vamos a continuar con temas diferentes al tema que vamos a tratar hoy. Hoy deberíamos hablar de nada más de la bienvenida y de hablarles del plan de evaluación. Ya ustedes saben que son dos cuestionarios constitutivos de 10 preguntas cada uno,
las cuales son escogidas por la plataforma en forma aleatoria de un bloque de preguntas constitutivas de 60, que las mismas son escogidas aleatoriamente y conforman cada uno de los cuestionarios. Les dije al principio, que le dije al principio que muchas veces el sistema viene presentando que una pregunta correcta la da como incorrecta. Ahí voy a estar el tutor. Acudan primero al tutor para resolver las situaciones que se presenten. Al revisar el cuestionario y yo ver de que la pregunta que usted contesta es correcta, yo lo voy a calificar en forma manual como correcta. Así que por eso no se pregunta. Si yo no le corrijo a tiempo, me hacen ver por la mensajería de texto que no he hecho la corrección correspondiente, porque ustedes están con la seguridad y con la certeza de que están contestando correctamente su cuestionario. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno. Ahora bien, vamos a entrar en materia. Hoy vamos a ver una de las, o sea, la fuente de las obligaciones. Dentro de la fuente de las obligaciones que ya ustedes vieron en, en obligaciones 1, que la van a reforzar en obligaciones 4, esa fuente de las obligaciones, de acuerdo al Código Civil venezolano, que lo deben tener a mano para estar pendiente de cómo vamos a resolver los asuntos civiles, de cómo vamos a darle fuerza a esa teoría general de las obligaciones. Así que nuestro Código Civil establece que la fuente de las obligaciones, partiendo del artículo 1133, que es el contrato, y es lo que vamos a tratar hoy, que es el contrato, como fuente de las obligaciones, nos establece, como lo indicamos, que el contrato viene a ser, de acuerdo al Código Civil, a la convención entre dos o más partes o personas para construir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Un vínculo jurídico, como lo dije al principio, que se llama obligación, que es el objeto del derecho civil. El derecho civil va a contar de tres elementos. Un elemento, un sujeto activo, un elemento constituido por un sujeto pasivo y un tercer elemento que es el objeto de este derecho. Ese sujeto activo, vamos al caso de un préstamo, usted pide un préstamo prestado, ese sujeto activo es el acreedor, es el que le da, lo presta el dinero. Y un sujeto pasivo que es el deudor, ese que recibe ese dinero y se compromete a través de un contrato o de unas convenciones de la forma como va a pagar ese dinero. Y el objeto, que es el objeto, que es la obligación que nace entre las dos partes de esas convenciones que existe, esa reunión que existe, que hacen dos o más personas para crear convenciones, para extinguir, para modificar, para arreglar, para construir una relación jurídica como tal. O sea, que el contrato, como está en la lámina, es un documento legal que expresa un acuerdo común entre dos o más personas. Ahí tiene que estar claro que debe estar el carácter volutivo presente, o sea, la voluntad de cada una de las partes en llegar a contraer esta relación jurídica como tal. El contrato, bueno, representa para él o los deudores una obligación contractual, denominada así por la fuente de la que surge. ¿Cuál es la fuente? Como se lo establece el título tercero de las obligaciones, que habla de la fuente de las obligaciones, que son los contratos. La principal fuente de las obligaciones, existen otras, que la van a ver más adelante, pero son el
contrato, el aprovechamiento de lo indebido, el abuso del derecho y otras más. Pero en su debido momento lo van a revisar, lo van a recibir esa información. Por el momento vamos a hablar de este elemento contractual. ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a contar? Deben revisar el signóstico de esta unidad curricular y van a encontrar que vamos a hablar de los contratos, pero también vamos a hablar posteriormente de la responsabilidad civil que nace del contrato y de las situaciones fuera de los contratos. O sea, una situación civil, una responsabilidad civil contractual y una responsabilidad civil extracontractual que ahora vamos a ver para la próxima, en la próxima actividad síncrona que vamos a tener. ¿Cómo pueden ser los contratos? Los tipos de contratos. Hay tipos de contratos, por ejemplo, como este por la fecha de efecto. Los contratos pueden ser, según su fecha, en consensuales, en reales y en solemnes. Consensuales, estos que quedan concluidos y comienzan a surtir efecto de acuerdo de las partes. Las partes se ponen de acuerdo y empiezan a surtir su efecto. Como dice ahí, un ejemplo, una compraventa. Empieza a surtir su efecto cuando las partes tienen la voluntad, uno de vender y el otro de comprar. Ahí empieza a surtir efecto. Y después que se hace, son reales cuando ese efecto empieza a llegar a una de las partes. O sea, yo recibo el dinero de la cosa que vendí. Y eso solemne, ¿por qué? Porque hay ciertas formalidades que ese contrato va a tener. Ciertas formalidades de cumplimiento. Un ejemplo, un contrato solemne, un contrato de arrendamiento. Ahí hay una serie de situaciones que deben cumplirse. Hace rato estaba hablando con un cliente que se le estaba presentando en el extranjero una situación y él es un inquilino de facto, un inquilino de hecho, porque él está alquilando a través de otro contrato que no está en nombre de él, sino de otra persona. Entonces estábamos hablando de eso y de los posibles, o sea, de las situaciones que se estaban presentando y yo indicándole, lo primero, buscarse un abogado que conozca el derecho español, cómo se va a llevar el derecho civil español, que no tiene mucha diferencia al Código Civil de nosotros. Entonces, que se busca un abogado y ahí hay una serie de actividades las cuales tienen que realizar para dejar sentado de que él se ve afectado por una situación que el titular del contrato está tomando en cuenta, mientras quien está pagando este alquiler es la persona, el amigo o el cliente que me estaba pidiendo recomendaciones. Entonces, lo primero, busco un abogado allá y que le explique cómo se lleva el derecho civil en materia contractual allá en España. Bueno, así entonces, por la fecha de efecto, entonces vamos a encontrar consensuales. ¿Cuáles son? Que existe la voluntad de que las partes van a llegar a un convenio para comprar o vender, para alquilar o arrendar. ¿Me entienden? Y reales cuando ese efecto empieza a surtir. Ese efecto, la consecuencia jurídica de ese acto volutivo, de voluntades que se llevó a cabo, empieza a surtir su efecto. Y solemne, porque tienen que respetar unas ciertas condiciones que están dentro del contrato. De acuerdo al número de partes. De acuerdo al número de partes lo vamos a encontrar unilateral, lo vamos a encontrar bilateral sinalagmático y contrato sinalagmático imperfecto. Unilateral es cuando una de las partes tiene la responsabilidad de ese contrato, una de las partes. Pero cuando es bilateral, un contrato bilateral, las dos partes, si es perfecto, tiene la responsabilidad por igual en el cumplimiento de las convenciones que conforman ese contrato. Y cuando es imperfecto es porque una de las partes tiene mayor responsabilidad que la otra, pero cuando una de las partes incumple, esa parte que tiene menos responsabilidad incumple, automáticamente pasa a tener la misma responsabilidad, que eso lo vamos a ver, lo van a ver ustedes
en otras obligaciones más adelante, como es el hecho ilícito, como lo establece el artículo 1185 de nuestro Código Civil. Permiso. Según su composición principal o accesorio. Un contrato principal es aquel que lo vamos a resolver entre dos partes y tiene una sola finalidad. Una sola finalidad, por ejemplo, un contrato de alquiler es un contrato principal. Ahora bien, accesorio es que este no existe, pero va a existir cuando otro contrato genere ese contrato como tal. Por ejemplo, cuando un contrato de garantía, yo voy a poner de garantía en un préstamo, voy a poner mi casa de garantía para pagar ese contrato. La duración del contrato temporal o indefinido. Temporal es cuando tenemos un contrato temporal para realizar una actividad. Ahí está establecida el principio de preclusión. Ese principio de preclusión identificado por dos modalidades, una de caducidad y otra de prescripción. Van a investiguen eso sobre la prescripción y la caducidad. Dentro de ese principio de preclusión que está dentro del proceso civil. En el proceso penal también hay un principio de preclusión identificado con la prescripción o la caducidad de los lapsos en un tiempo determinado. Y de indefinido, porque se establece indefinido hasta que una de las partes o el mismo contrato tenga una cláusula que cuando una de las partes se encuentra en la situación de que quiere terminar con el contrato, lo hace. Entonces se ponen de acuerdo las partes y llegan en el momento de rescindir del contrato, lo hacen. Así que, participantes, gracias por su atención, gracias a los que se conectaron el día de hoy. Vuelvo a repetir, estamos completamente a la orden por la mensajería de texto. Recuerden, háganlo bien, porque el éxito de ustedes es el éxito de nosotros los tutores, o de los coordinadores, o del equipo de trabajo que está llevándole este conocimiento a ustedes. Y si ustedes tienen éxito la Universidad Bicentenaria de Aragua. Muchas gracias por su atención. Vuelvo a repetir, estamos completamente a la orden.